El tránsito del siglo XV al XVI es una hora fatal para Europa, sólo comparable con la nuestra por su dramático amontonamiento de sucesos, escribe el gran Stefan Zweig en su excelente ensayo sobre Erasmo de Róterdam. Sus palabras me parecen la mejor introducción para entender este resumen sobre el Renacimiento. De repente se dilata el recinto europeo hasta llegar a ser universal. Un descubrimiento viene tras otro. De la noche a la mañana, el redondo globo, en el cual hasta entonces la humanidad pensante había circulado incierta y oprimida por los espacios estelares como una terra incógnita, se había convertido en una realidad comprobable y navegable. El mar, hasta entonces místico desierto azul con eterno oleaje, era ahora un elemento mensurable y útil a la humanidad. Al mismo tiempo, Copérnico explora el nunca hollado curso de los astros y de repente todo este nuevo saber, gracias al recién descubierto arte de la imprenta, penetra con una celeridad hasta entonces desconocida en las ciudades y en los lugares más perdidos de Occidente. Esta súbita dilatación de los espacios del mundo exterior tiene como natural consecuencia una conmutación igualmente violenta en los recintos del alma y del espíritu humano. Cada cual, sin sospecharlo, se ve obligado a pensar, calcular y vivir en otras dimensiones. De la noche a la mañana, todo lo cierto se ha trocado en dudoso. Todo lo de ayer parece viejo y gastado, como de 1000 años. Todas las obras de cosmografía, medicina, matemáticas, crédulamente copiadas desde hace siglos y admiradas como sin tacha, quedan anuladas y anticuadas. Se vienen abajo las torres de papel de la escolástica, la clase caballeresca perece, las ciudades aspiran a elevarse, los campesinos se empobrecen, el comercio y el lujo florecen en las ciudades merced a la llegada del oro y los recursos de ultramar. Por primera vez, una inquietud comienza a agitar el alma de Occidente desde que los secretos de la tierra han sido investigados. ¿Por qué no han de serlos también los divinos? Junto a los audaces aventureros de desconocidos mares surge una estirpe de conquistadores espirituales que se lanzan osadamente hacia lo infinito. También en esta última esfera, la religiosa, quiere el mundo renovarse, transformarse. Merced a esta confianza en sí mismo, el hombre del siglo XVI no se siente ya como una diminuta partícula de polvo sin voluntad que se muere de sed por la gracia divina, sino como centro de los acontecimientos y soporte de la inteligencia del mundo. La humildad y la lobreguez se han transformado súbitamente en conciencia del propio valer, cuya embriaguez de poderío espiritual y artístico expresamos con la palabra renacimiento. Momento grandioso, cambio de siglo que se convierte en un cambio de edades. El Renacimiento es el movimiento cultural que se origina en ese cambio radical de mentalidad que se extiende por Europa y que determina el inicio de la Edad Moderna. Sobre sus orígenes existen dos hipótesis antagónicas. La mayoría de los autores consideran que esta corriente cultural se formó en Italia durante el siglo XV a consecuencia del descubrimiento de la antigüedad clásica, que fue revalorizada por los literatos y los artistas de aquel país. Otros, en cambio, consideran que es el resultado de la evolución de la cultura de la Baja Edad Media, que tuvo como focos originales las ciudades del norte de Francia y de los Países Bajos. La Edad Media había constituido una cultura religiosa presidida por la idea ecuménica de la cristiandad basada en el pensamiento de la escolástica. En dicha cultura ni el hombre ni la naturaleza ocupaban un lugar protagonista, sino que eran simples elementos del plan general de la creación. La vida era concebida como un tránsito hacia un más allá, mejor, hacia el cual guiaba la Iglesia con certidumbre infalible, y en consecuencia nadie debía negarse a reconocer su autoridad, ni la certeza de sus dogmas, a riesgo de caer en anatema. Por el contrario, el Renacimiento colocó en el centro de su interés al ser humano y en el primer plano del conocimiento a las ciencias de la naturaleza. De este modo, la cultura perdía su contenido absoluto y objetivo y se convirtió en una cultura individualista y por tanto desacralizada y crítica.
La nueva mentalidad humanista, al realzar el valor de la espiritualidad clásica, profundizó en el conocimiento del griego, casi olvidado y nuevamente difundido por los maestros bizantinos que acudieron a Europa tras la caída de Constantinopla, y por supuesto del latín. Este último sirvió por espacio de todo un siglo como lengua culta común a todos los humanistas, una lengua franca superior a las nacionales, en palabras de Weiss, un idioma fraternal común, un primer esperanto del espíritu que por primera vez desde la ruina de la civilización romana, gracias a la imprenta y a la república de sabios de los humanistas, volvía a estar en formación una cultura europea colectiva. El humanismo conoce varias fases. Puede aceptarse que arranca en el siglo XIV con la figura del italiano Francesco Petrarca, que consiguió conciliar los principios cristianos con los estoicos de la antigua Roma, de la que era un ferviente admirador. En la corte napolitana de Alfonso V, el humanismo reveló una forma más crítica en la obra de Lorenzo Valla, que atacó por igual a los escolásticos y a los petrarquistas, proclamando la libre crítica interpretativa de los textos, como en su célebre refutación de la veracidad del documento de la llamada donación de Constantina. El propio Papa Pío II, es decir, el cardenal Nicolás de Cusa, imbuido de ideas humanistas, lejos de condenarlo, trató de realizar desde el papado una síntesis entre la cultura medieval y la que ahora se anunciaba con tanto empuje. En la segunda mitad del siglo XV adquiere especial relevo en Florencia la escuela neoplatónica bajo la protección de Lorenzo de Médicis. Su fundador fue Marsilio Ficino, entusiasta de la filosofía de Platón, cuyo idealismo quería hacer imperar en el pensamiento europeo. Las corrientes humanistas tuvieron un vasto campo de irradiación y fueron aceptadas en toda Europa. En España, gracias a la labor del cardenal Cisneros, en las universidades de Salamanca y Alcalá de Henares se desarrolló un humanismo plenamente cristiano. Sin duda, la figura más importante del humanismo nortalpino es la de Erasmo de Róterdam. Áspero crítico de los vicios religiosos de la época, formuló un proyecto de reforma eclesiástica, la cual, difundida en Alemania, preparó el terreno de la virulenta reforma protestante encabezada por Lutero. Influidos notablemente por sus ideas, las de Erasmo, figuran en Inglaterra Tomás Moro, autor de la Utopía, en Francia Guillermo Boudet y François Rabelais, y en España Juan Luis Vives. Los humanistas idearon un tipo de hombre perfecto, bien educado de espíritu y cultivado de cuerpo, en una armoniosa síntesis del cortesano medieval y del héroe clásico. Entre la nobleza y las clases privilegiadas se instauró como norma de buena educación la elegancia en el porte y la indumentaria, y la delicadeza en la expresión, la amplitud de conocimientos y el refinamiento en el gusto. Este individuo, según lo describe Baltasare Castiglioni en El cortesano, ambiciona la aventura, los placeres, la gloria humana, la fama y el dinero. El Renacimiento ensalzó el egoísmo y el pragmatismo humano, pero al propio tiempo y por primera vez en la historia emergió el humanismo, la concepción del ser humano individual como el único protagonista de su vida, como el único dueño de su propia conciencia individual. Al Renacimiento y a la Reforma debemos la insólita idea occidental, única en la historia, del valor sagrado de la vida privada y de la libertad individual. Las libertades de pensamiento y expresión, la libertad religiosa y el derecho a la propiedad privada se conciben en la Europa del siglo XVI. No fueron reconocidas como tal por la antigüedad clásica ni han pertenecido jamás a otras culturas diferentes de la occidental que, aún en el siglo XXI, priorizan otros valores como la eficiencia y la seguridad. Para una concepción eurocéntrica como la que aquí se expone, la libertad individual concebida en el Renacimiento junto a la justicia siguen siendo las coordenadas por las que hay que medir el valor de la vida y el sentido del comportamiento humano hasta nuestros días. La narración de la dramática lucha humana por estas causas me parece el auténtico objeto de la historia, y sin ella su estudio carecería de interés.
Durante el Renacimiento continuó imperando en Europa la agricultura como principal fuente de sustento colectivo. La nobleza terrateniente, convertida en cortesana y privada del botín de guerra y del expolio como fuente de ingresos, detuvo el proceso de liberalización de los siervos del campo, tratando de imponer a los campesinos nuevas contribuciones más odiosas si cabe, lo que determinó numerosas sublevaciones sociales. Los agricultores libres fueron en su mayoría arrendatarios de los señores laicos o eclesiásticos. En el seno de la nobleza se acentuó cada vez más la separación entre los magnates y los caballeros. Estos últimos se arruinaron poco a poco y constituyeron un estamento levantisco en toda Europa. Los segundones eclesiásticos, que colaboraron con la corona, gozaron de mayor influencia y poder, pero al ocupar los primeros puestos de la Iglesia los hijos de los nobles, que no tenían vocación religiosa, agravaron los vicios antiguos y provocaron la reacción en la Reforma. La burguesía de las ciudades, cuyo gobierno, mediante su colaboración con la corona, se fue perfilando y alcanzando autonomía, se componía de tres capas sociales. La clase baja, artesanos ocupados en las artes gremiales como oficiales o maestros que vivían de su trabajo manual, los comerciantes y mercaderes o clase media, cuya consideración dependía de sus ganancias, y los ciudadanos privilegiados por su riqueza o por su cargo, quienes dominaban el gobierno de la ciudad. Esta última clase dirigente era la más influida por las ideas renacentistas, entre las cuales el afán de lucro y el espíritu de empresa hizo surgir el negocio capitalista. En el aspecto científico, la teoría heliocéntrica de Copérnico suscitó mucha oposición hasta que a finales del siglo Kepler demostró matemáticamente la teoría mediante sus leyes orbitales. La medicina experimentó notables progresos a consecuencia de los estudios de anatomía sobre cadáveres, destacando Varenio, profesor de la Universidad de Padua, y el francés Ambroise Paré, que comenzó a practicar la ligadura de arterias en las amputaciones. Los descubrimientos oceánicos impulsaron los adelantos técnicos en la navegación, ampliaron el conocimiento geográfico y el de las especies zoológicas y botánicas. Las nuevas plantas comestibles, como la patata, el tomate y el cacao, mejoraron notablemente la calidad de la alimentación en Europa. Pero es en el ámbito artístico donde el Renacimiento, inspirándose en el canon de belleza de la antigüedad clásica, basado en las proporciones del cuerpo humano, alcanza sus logros más significativos. En sucesivas etapas, el arte renacentista fue sacrificando la alta espiritualidad primitiva a la consecución de la belleza formal y luego a la grandeza del conjunto, para finalmente llegar a la repetición y exageración de los moldes trillados, manierismo. Esta tendencia se manifiesta en los distintos centros del Renacimiento artístico italiano, y los más importantes fueron Florencia, Venecia y Roma. Florencia. Los cuatrocentistas, o el primer Renacimiento bajo los Médicis en Florencia, vivieron una época de sorprendente pujanza cultural y artística. Esta ciudad fue realmente la que estructuró el arte del Renacimiento, enlazándolo no solo con la antigüedad clásica, sino con el bello románico que aún subsistía dentro de su recinto. A comienzos del siglo XV encarna el nuevo espíritu el arquitecto Brunelleschi, autor de la admirable cúpula de la catedral, que, visible desde todos los puntos cardinales, se convierte en el símbolo de la ciudad. El escultor Ghiberti, autor del portentoso bajorrelieve en perspectiva de la puerta del baptisterio, a la que admirado Miguel Ángel Buonarroti calificó como puerta digna de abrir el paraíso, y el espiritual Fra Angelico en pintura. Una espiritualidad que perdura en las magistrales obras escultóricas del gran Donatello, de Luca della Robbia, y en la pintura de Masaccio y Fra Filippo Lippi. A mediados de siglo se acentúa la infiltración de la antigüedad clásica y comienzan a predominar los temas paganos y el deseo de lograr la belleza formal exterior. En arquitectura, Alberti recomienda seguir los cánones clásicos. El Verrocchio, pintor, orfebre y escultor, a quien la República de Venecia encarga la estatua del condottiero Colleoni, para, enlazando con la antigua Roma, representar no a una persona, sino el ideal del comandante militar fuerte y despiadado a mayor gloria de Venecia. En pintura florece la generación delicada y sensualista de Filippo Lippi y de Botticelli, cuyos desnudos femeninos de temas paganos, el nacimiento de Venus y la primavera, se convertirán con el tiempo en la alegoría poética del Renacimiento. Paralela a la escuela toscana,
Se desarrollan la de Urbino, cuya figura más eminente es Piero della Francesca, y la de Umbría con Pinturicchio y el Perugino, cuyo San Sebastián es la versión cristiana de un Apolo pagano. También el paduano Andrea Mantegna con sus pinturas grupales de la Cámara de los Esposos en el Palacio de los Gonzaga, señores de Mantua. La escuela de Venecia se caracteriza por un sensualismo desbordante en el color y en la forma. La pintura veneciana es la cumbre renacentista en el uso del color y de la luz. Sus figuras principales son los hermanos Bellini, en particular Giovanni, el Giorgione y el muy original Vittore Carpaccio, y más tarde el Tiziano, quien durante su larga vida fue árbitro de la pintura europea merced a sus retratos y a sus alabadas composiciones mitológicas y religiosas como la Asunción de la Virgen, deslumbrante apoteosis de color y dramatismo, una de las cumbres de la pintura del Renacimiento. La plenitud del Renacimiento se realiza en Roma gracias al apoyo económico ofrecido a los artistas por el papado y los acaudalados cardenales de la curia, los intereses propagandísticos de la jerarquía eclesiástica y el disponer de los medios materiales sin tasa dio a las obras renacentistas romanas la grandeza, majestuosidad y colosalismo de que habían carecido hasta entonces. En arquitectura, el lombardo Bramante, acreditado diseñador de templos circulares de única planta, fue encargado por el Papa Julio II de planificar la nueva Basílica de San Pedro en el Vaticano, la mayor de la cristiandad, cuya cúpula habría de elevar el florentino Miguel Ángel Buonarroti. Sin duda uno de los artistas más geniales de todos los tiempos, magistral no solo como arquitecto, también como escultor, el que decía ser su oficio. Es el autor de obras como la Pietà, el David o el Moisés, y como pintor con las impresionantes pinturas del techo de la Capilla Sixtina. Su estilo personal grandilocuente y dramático, muy admirado por sus contemporáneos, creó graves defectos en sus seguidores que tendieron al gigantismo. Otra figura incomparable del Renacimiento romano fue el toscano Rafael Sanzio, pintor de numerosas figuras humanas estilizadas, las bellísimas Madonas, de una suavidad sensual y maternal, en que se plasma todo el hedonismo de la época y la perfección de las pinturas alegóricas de los aposentos papales. La tercera cumbre artística universal es la de Leonardo da Vinci, genio multiforme, cabeza privilegiada en amplias ramas del conocimiento, ingeniería, urbanismo, filosofía, botánica, alquimia, anatomía y escultura, que en pintura lograría obras únicas dramáticas en las que el gesto y la posición de las figuras expresan por primera vez la psicología de sus personajes, así en Santa Ana la Virgen y el Niño Jesús, y en el mural de la Santa Cena o en la Gioconda. En la fase final del arte renacentista impera el manierismo, esto es adoptar la manera de hacer de un pintor o escultor famoso. En pintura aportan originalidad el suave Correggio, pintor de Parma, el Tintoretto y el Veronés venecianos, y en escultura Juan de Bologna con su Mercurio alado, que parece suspendido en el aire, y en el Laoconte, obras con las que se insinúa ya el barroco. En los Países Bajos, en el siglo XV, como consecuencia del refinamiento cultural ciudadano y cortesano, se produce también un renacimiento artístico. Los nombres más eminentes son los de los hermanos Van Eyck, pintores al óleo, notables como retratistas y autores de bellísimos trípticos como La Adoración del Cordero Místico. Van der Weyde, Van der Goes, Memling, todos ellos se caracterizan por la minuciosidad de la pincelada, el realismo detallista, el colorido y la fuerza expresiva de sus obras. Durante el siglo XV sobrevivió en toda Europa el goticismo, en su última fase, o gótico flamígero. Sin embargo, en decoración se difundieron temas clásicos imitados de Italia, que dieron lugar en Francia y en España a un estilo mixto que aquí se denomina plateresco. En el siglo XVI, las fórmulas italianas invaden toda Europa. En arquitectura, Francia se entrega al pleno renacimiento en las obras de los castillos de Blois y el Palacio del Louvre. En España, el plateresco se ve arrinconado y se evoluciona hacia las severas formas herrerianas del Escorial. En Inglaterra continúa resistiendo, sin embargo, e ideando una nueva fórmula gotizante, el llamado estilo Tudor. La pintura fuera de Italia conoce un auge excepcional. En Alemania acaba de distinguir las primerísimas figuras de Durero, Holbein, el joven, y Cranach, singulares retratistas. En los Países Bajos, la generación de Mabuse, Van Cleef y el enigmático Jerónimo Bosch el Bosco.
así como el eminente Antonio Moro, retratista de los Austrios. En la obra de los pintores del siglo XVI aparece por primera vez como tema principal el paisaje y la llamada pintura de género.